Mi hijo apenas respiraba cuando lo encontré en la zanja. Fue el padre de mi prometida quien hizo esto, susurró entre el dolor. Dijo que mi lugar estaba en la zanja, no en la mesa con ellos. Sentí que la sangre me hervía. Al llegar a casa, marqué el número de mi hermano. ¿Recuerdas lo que nos enseñó papá? Le dije con la voz helada. Es hora de ponerlo en práctica. La policía llegó 2 horas después, pero eso solo fue el comienzo. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo y contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La cafetera burbujeaba con su canto matutino familiar mientras yo permanecía frente a la ventana de la cocina, observando cómo la luz del sol se deslizaba por los jardines de los vecinos. Agosto en Portland significaba niebla hasta las 9, cuando se disipaba y dejaba todo nítido y brillante. Medí el café con la precisión de la rutina, 3 cucharadas, ni una más, y escuché cómo la casa se acomodaba a mi alrededor. La jubilación me había regalado mañanas así, lentas, previsibles, mías. El periódico me esperaba sobre la mesa, donde el repartidor siempre lo dejaba, con la sección local arriba. Llevé mi taza y me senté a leer, hojeando titulares sobre debates presupuestarios y obras viales. Mis ojos se detuvieron en un nombre de la sección de negocios. Jordan y Asociados habían ganado otro contrato municipal, algo relacionado con el desarrollo del malecón. La empresa de Eugene Jordan parecía conseguir todos los grandes proyectos últimamente. El artículo alababa su eficiencia y sus conexiones. Pasé la página sin pensarlo mucho. Aquel nombre, entonces, no significaba nada para mí. Mi teléfono vibró alrededor de las 10:30. El rostro de Edwin llenó la pantalla. Esa foto de su cumpleaños del año pasado, sonriendo con crema en la nariz, como si aún tuviera 7 años y no 28. Hola, papá. Solo quería oír tu voz. Su tono llevaba algo escondido bajo la aparente normalidad, tal vez tensión o emoción mezclada con nervios. ¿Todo bien, hijo? Dejé la taza sobre la mesa, alerta. Sí. Es que esta noche voy a hacer algo importante. Algo que debí hacer hace meses. Se oía tráfico al fondo, voces lejanas. Estaba en un lugar público, probablemente caminando de un lado a otro. ¿Qué pasa, Edwin? Suenas alterado. Solo estoy nervioso, papá. Pero es bueno, ¿sabes? Nervioso, bien. Rió, aunque sonó forzado. Te lo explicaré mañana, lo prometo. Edwin. Papá, tengo que irme. Te quiero. Hablamos mañana. La llamada se cortó antes de que pudiera insistir. Me quedé mirando el teléfono en silencio. A sus 28 años, tenía derecho a su privacidad, a tomar sus propias decisiones. Pero después de 3 décadas como fiscal federal, había aprendido a leer a las personas, y esa llamada no sonaba bien. La emoción era real, pero el miedo también. La tarde pasó arrastrándose. Intenté leer, ver las noticias, distraerme. Nada funcionaba. La inquietud crecía. A las 6, lo llamé. Directo al buzón de voz. Edwin, soy papá. Llámame cuando escuches esto. A las 7, volví a intentarlo. Otro buzón de voz. Hijo, empiezo a preocuparme. Solo mándame un mensaje diciendo que estás bien. A las 9 ya había dejado 3 mensajes y enviado 4 textos. Nada. El teléfono ahora ni siquiera sonaba. La voz automática decía que el cliente no estaba disponible. Empecé a caminar por la sala, ida y vuelta entre el sofá y la ventana. Mi mente de fiscal analizaba posibilidades. El teléfono se descargó. No tiene señal. Está ocupado y se olvidó de revisar. Todas razonables. Ninguna suficiente para calmar el nudo que me apretaba el pecho. Edwin, por favor, solo una palabra. Cualquier cosa. Sostuve el teléfono mirando su foto de contacto, deseando que sonara. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía. Lo había criado solo desde que su madre falleció. Aunque se mudó hace 5 años,
Una parte de mí aún esperaba escuchar sus pasos, su voz, su presencia. El teléfono vibró a las 10:30. Número desconocido. Casi no lo abro. Un mensaje: tu hijo está cerca de Riverside Drive. Date prisa. Mis manos se detuvieron. Leí el mensaje otra vez. Y otra. Alguien estaba viendo a Edwin. Alguien había visto algo. Y había decidido contactarme a mí, no a emergencias. Eso solo podía significar una cosa, que no era casualidad. Quien enviara ese mensaje quería que yo lo encontrara, antes que nadie. Agarré las llaves del mostrador. Me temblaban las manos mientras cerraba la puerta con torpeza, la llave atorándose en la cerradura antes de girar. El coche arrancó al segundo intento. Salí demasiado rápido de la entrada, corregí la dirección y respiré hondo. Riverside Drive. La zona industrial, junto al río Willamette, donde la ciudad se convertía en un laberinto de almacenes y terrenos vacíos. A unos 20 minutos de casa. Menos, si aceleraba. Aceleré. Las calles se vaciaban mientras dejaba atrás los suburbios. Los faroles se volvían escasos. El río apareció a mi izquierda, negro, reflejando fragmentos de luna. Los faros del coche cortaban la oscuridad, iluminando el asfalto, las barandas, nada más. ¿Dónde estás, hijo? Reducí la velocidad cerca de los canales de drenaje, escaneando cada sombra, cada forma que pudiera ser algo más. El corazón me golpeaba el pecho. El fiscal dentro de mí observaba los detalles. Carretera desierta. Sin testigos. Un lugar perfecto para esconder algo que no quieres que encuentren. Pero el padre dentro de mí solo repetía una frase: por favor, que esté bien. Por favor, que esté bien. Los faros se detuvieron sobre algo oscuro junto al arcén. No era una bolsa. No era basura. Era una forma, del tamaño de una persona. Detuve el coche. Dejé el motor encendido, la puerta abierta. El sonido de la grava bajo mis zapatos fue lo único que escuché mientras me acercaba. El aire nocturno cortaba mi cara. Mi respiración salía en nubes visibles. El cuerpo estaba boca abajo, un brazo doblado de forma antinatural. No, la palabra me salió pequeña, como la de un niño. No. 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 Me arrodillé en el barro y la grava. Con las manos temblorosas, lo giré con cuidado, como si fuera algo roto que podía quebrarse aún más. El rostro de Edwin apareció ante mí, hinchado, ensangrentado. El ojo derecho casi cerrado, la piel alrededor tornándose morado oscuro. Un hilo seco de sangre le bajaba del labio partido hasta el cuello. Presioné 2 dedos en su cuello. Pulso. Débil, pero ahí. Gracias a Dios, todavía vive. Edwin, hijo, ¿me escuchas? Soy papá. Estoy aquí. Su ojo bueno parpadeó, buscándome entre la oscuridad. Duele. Todo duele. Lo sé. No te muevas. Déjame revisar. Mis manos se movían casi por reflejo, como las de un paramédico que vi tantas veces en las escenas del crimen. Le palpé las costillas, sensibles, tal vez fracturadas, pero respiraba con ritmo. Sus pupilas reaccionaban a pesar de la hinchazón. Pasé los dedos por su espalda, brazos, piernas. Nada parecía roto, pero alguien lo había golpeado con saña. No era un ataque al azar. Era metódico. Respira despacio, hijo. Tranquilo, le dije con la voz serena que usaba en los juicios, la que nunca vacilaba ni cuando un jurado daba un veredicto injusto. ¿Puedes decirme qué pasó? Edwin buscó mi chaqueta con la mano, la apretó con una fuerza sorprendente. Sus labios se movieron, las palabras saliendo entrecortadas y dolorosas. Eugene. Jordan, el padre de Darlene. Fui a verlos. Creí que... El nombre me cayó encima como un balde de agua helada. Jordan. El desarrollador del periódico. El hombre de los contratos, de las conexiones, del poder. ¿Él te hizo esto? Edwin tragó con dificultad.
Dijo, que no soy nadie, su voz se quebró. Dijo que mi lugar estaba en la zanja, repitió Edwin, su voz rota. No junto a su hija. Sus dedos se aferraron a mi manga con desesperación. No en su mesa. No en su mundo. En ese instante lo entendí todo. Las piezas encajaron. Edwin había estado viendo a alguien. Darlene, la hija de Eugene Jordan. Había ido a conocer a su familia esa noche. Eso era lo importante que mencionó por teléfono. Y su padre lo había golpeado por eso. Lo había dejado tirado en el barro como si fuera basura. No llames a la policía, suplicó Edwin, tirando de mi chaqueta, el terror pintado en su rostro hinchado. Por favor, lo arruinará todo. Tiene abogados, contactos, jueces. Me dijo que si lo denuncio, se asegurará de que pierda todo. Te golpeó y además te amenazó. Mantuve la voz firme, aunque algo helado se extendía por mi pecho. Es poderoso, papá. No entiendes. Eugene Jordan controla media ciudad. Me destruirá. Lo prometió. Su ojo bueno se llenó de lágrimas. No debí ir, no debí pensar. Basta, le interrumpí suavemente, tomando su rostro con cuidado, evitando las heridas. No fue tu culpa. Nunca es tu culpa. Pero en el fondo lo comprendía demasiado bien. Había procesado a hombres como Eugene Jordan antes, tipos que creían que su dinero y sus influencias los ponían por encima de toda consecuencia. Hombres que herían a otros y salían impunes porque el sistema los protegía mejor que a sus víctimas. A veces logré condenarlos. Otras, los vi escapar entre los huecos de la justicia, mientras la gente común pagaba el precio. No esta vez. ¿Puedes ponerte de pie? Pregunté. Lo ayudé a incorporarse con cuidado, sosteniéndolo por los hombros. Cada movimiento le arrancaba un gemido. Se sujetó las costillas. Nos vamos a casa. Yo me encargaré de esto. ¿Cómo? Preguntó, apenas pudiendo mantenerse en pie. Él nos aplastará. Lo haremos a mi manera. Lo conduje hasta el coche y lo acomodé en el asiento del copiloto. Se recostó contra la ventana, los ojos cerrándose por el dolor y el agotamiento. El trayecto a casa duró 15 minutos. El silencio solo se rompía por su respiración entrecortada, irregular pero constante. Mis manos apretaban el volante con fuerza, los nudillos blancos. Esa frialdad que me llenaba el pecho se solidificaba en algo más, una determinación dura, implacable. En casa, lo ayudé a entrar y lo recosté en el sofá. Se quejaba cada vez que intentaba acomodarse. Saqué hielo del congelador, lo envolví en toallas de cocina y busqué vendas y antiséptico del botiquín del baño. Mis manos se movían con la eficiencia del hábito, limpiar heridas, aplicar hielo, vendar. Pero temblaban. No de miedo, sino de una furia contenida que me recorría los dedos. Lo siento, papá, murmuró Edwin con voz pastosa, derrotada. Fui un idiota. Ella me advirtió que su padre no lo aprobaría. Descansa, hijo. Lo cubrí con una manta. Vi cómo su expresión se relajaba poco a poco, mientras el dolor, el cansancio y el analgésico hacían efecto. En pocos minutos, dormía. Me quedé en la silla frente al sofá, observando su respiración. Su rostro era un mapa de violencia, moretones que se formaban, cortes que empezaban a cerrar, la hinchazón distorsionando sus rasgos. Eugene Jordan había hecho esto. Había golpeado a un joven por el delito de amar a su hija. Lo había amenazado, humillado y dejado tirado en una zanja como si fuera un desecho. El sistema no lo tocaría. Hombres como él siempre encontraban la forma de comprar su salida. Tenían abogados, jueces y amigos en los lugares correctos. Convertían los crímenes en malentendidos y las víctimas en silencio. Pero yo ya no era parte del sistema. Tomé el teléfono y busqué en mis contactos el nombre que necesitaba. Louis, mi hermano mayor. No hablábamos desde hacía 4 meses, desde aquella discusión sobre si estaba desperdiciando mi jubilación. Presioné el botón de llamada. Un tono.
2. Elwood. Su voz sonaba igual que siempre, con ese filo de escepticismo, un poco tarde para una charla social, ¿no? Louis, ¿recuerdas lo que papá nos enseñó sobre los sistemas y la justicia? Dije, con el mismo tono sereno y peligroso que usaba antes de desarmar a un testigo en juicio. Silencio. Luego, su voz bajó, grave. ¿Qué pasó? Es hora de aplicar esas lecciones. ¿Qué tan rápido puedes llegar a Portland? Los faros iluminaron mi ventana poco antes de las 2 de la madrugada. Abrí la puerta antes de que Louis pudiera tocar. No hubo abrazos. Solo un breve asentimiento, ese entendimiento silencioso entre hermanos que ya han vivido demasiado como para perder tiempo en formalidades. Louis tenía 65 años, pero se movía como alguien 10 años menor, aún con ese porte alerta de sus días en el FBI. Sus ojos fueron directo al sofá donde Edwin dormía bajo la manta, luego volvieron a mí. ¿Qué tan grave?, preguntó. 3 costillas rotas, quizá 4. Contusiones faciales. Amenazas si intenta denunciar. ¿El responsable? Eugene Jordan, dueño de una constructora. Louis se detuvo en seco. ¿Jordan y Associates? Su tono cambió, encendiendo mi instinto de fiscal. ¿Lo conoces? Lo conozco de nombre. Ven, hablemos. Fuimos a la cocina. Nos sentamos con 2 tazas de café frente a nosotros. Ninguno bebió. Las tazas solo servían para mantener las manos ocupadas mientras yo relataba todo, la llamada nerviosa de Edwin la mañana anterior. El mensaje anónimo que me guió hasta la zanja. El nombre de Jordan saliendo de los labios partidos de mi hijo. Las amenazas, los abogados, los jueces. Louis escuchó sin interrumpir, su expresión endureciéndose con cada detalle, las manos firmes sobre la taza. Cuando terminé, sacó un pequeño cuaderno del bolsillo interior de su chaqueta, vieja costumbre de sus días en el buró. Su empresa ganó contratos federales de vivienda asequible el año pasado, dijo mientras tomaba notas. Múltiples adjudicaciones, poca competencia. Un colega mío pensó que algo olía mal. En mis años de fiscal, los ganadores limpios solían ser los más sucios, respondí, mirando cómo escribía. Solo eran mejores para ocultarlo. La pregunta es, ¿qué está ocultando?, dijo Louis, alzando la vista. ¿Y cómo lo demostramos? Un ruido desde el salón nos interrumpió. Edwin se movió, gimiendo. Fuimos rápido hacia él. Su ojo derecho estaba completamente cerrado por la hinchazón, el moretón extendiéndose por la mejilla en tonos morado y negro. Tío Louis, susurró sorprendido. No esperaba una reunión familiar así. Louis se agachó junto al sofá. Cuéntame todo, muchacho. Desde el principio. Edwin trató de incorporarse. Lo ayudé con cuidado para no lastimarle las costillas. Respiró hondo, tembloroso. Conocí a Darlene en una conferencia, dijo. Llevábamos 8 meses saliendo. Me advirtió que su padre era difícil, tradicional, pero quería intentarlo. Pensó que, si él me conocía, podría aceptarlo. ¿Y te golpeó apenas entraste?, pregunté, conteniendo la rabia. A los 5 minutos. Vio mi coche, me preguntó a qué me dedicaba. Le dije que era jefe de proyectos en una empresa tecnológica. Se rió. Dijo que yo no era nadie. Que la gente como yo no se casa con familias como la suya. Edwin se llevó una mano a las costillas. Y luego usó el puño para dejarlo más claro. Louis no dijo nada, pero su mandíbula se tensó. ¿Y después de eso te amenazó?, añadí. Dijo que tiene jueces, abogados, contactos por todo Portland. Que si denuncio, se asegurará de que no vuelva a trabajar aquí. Que me sepultará en demandas. Que, su voz se quebró, que me arruinará. No hará nada, interrumpí con voz helada, definitiva. Porque vamos a descubrir lo que realmente está escondiendo. Edwin me miró incrédulo. Papá, no puedes. Descansa, le corté, ajustándole la manta.
Déjanos el resto a nosotros. En pocos minutos, el agotamiento volvió a vencerlo. Louis y yo regresamos a la cocina. Louis caminó hasta la ventana y observó la calle oscura antes de hablar, dándome la espalda. Si Jordan recibió fondos federales y los usó indebidamente, eso es fraude. Y entra en la jurisdicción de mi antiguo colega. Necesitamos pruebas, dije. Yo haré algunas llamadas con cuidado, veré qué fue lo que levantó sospechas durante la adjudicación de sus contratos. Louis se giró hacia mí. Esto no será rápido. Papá siempre decía, la ley es paciente. No necesita apresurarse, solo ser minuciosa. Su expresión se suavizó apenas al recordarlo. Nuestro padre había sido abogado de derechos civiles en los años 60, luchó en casos que tardaron años en resolverse. Nos enseñó que el sistema podía ser un arma, si sabías cómo usarlo. No la justicia callejera, no la venganza, una justicia metódica, legal y devastadora para aquellos que creían ser intocables. Entonces seremos minuciosos, dijo Louis. Aún faltaban horas para el amanecer, pero ya estábamos trabajando. Louis volvió a su teléfono, hablando en voz baja con contactos que no había llamado en meses. Yo abrí mi portátil y empecé a revisar registros públicos, permisos de construcción, licencias de contratistas, adjudicaciones federales. Eugene Jordan había golpeado a mi hijo y lo había amenazado para mantenerlo en silencio. Pensaba que su dinero y sus conexiones lo hacían invulnerable. Se equivocaba. El amanecer trajo apenas unas horas de sueño inquieto, más un colapso que un descanso. A media mañana, la casa se había transformado en un centro de operaciones improvisado. Louis ocupaba la habitación de invitados, teléfono en mano, voz controlada. Yo permanecía frente al ordenador con múltiples pestañas abiertas, registros del condado, bases de datos estatales, contratos federales. Edwin entró cojeando en la cocina cerca de las 10, encorvado por el dolor. Sirvió café lentamente, protegiéndose las costillas. Deberías estar descansando, dije sin apartar la vista de la pantalla. No puedo, no mientras ustedes están haciendo todo esto. Se sentó con cuidado en la mesa del comedor. ¿En qué puedo ayudar? Cuéntame todo lo que Darlene te haya dicho sobre los negocios de su padre. Cualquier cosa que le haya parecido extraña o la haya incomodado. Mientras Edwin pensaba, abrí el historial de proyectos de Jordan y Associates. A primera vista, impresionante. 30 desarrollos en 5 años, la mayoría de vivienda asequible subsidiada por el gobierno federal. Su crecimiento era meteórico. Demasiado fluido. Demasiado perfecto. Louis salió de la habitación con su libreta en la mano. ¿Tienes algo? Le pregunté. Nos reunimos los tres alrededor de la mesa. Louis hojeó sus apuntes. Hablé con un excolega de delitos financieros. Conversación entre viejos amigos, sin registros oficiales. Me miró. Jordan y Associates fue señalada hace 18 meses durante una auditoría rutinaria del HUD. Detectaron patrones sospechosos. Costos inflados, subcontratistas imposibles de verificar, compras de materiales que no coincidían con los gastos reportados. ¿Y por qué no siguieron investigando? Pregunté. Faltaban pruebas directas y los abogados de Jordan bloquearon toda investigación profunda. El caso perdió prioridad ante objetivos más grandes. Volví a la computadora y abrí un archivo específico. Mira esto, desarrollo Kingsworth Street. Jordan declaró 4 millones en gastos de construcción. Abrí otra pestaña. Edificios comparables en el mismo vecindario costaron la mitad. Louis se inclinó sobre mi hombro. ¿A dónde fue la diferencia? Cuentas en el extranjero, empresas fantasma, enriquecimiento personal. Suspiré. He visto este patrón 20 veces. Imprimí los documentos y los extendí sobre la mesa. Todo lucía técnicamente legal, pero los vacíos eran enormes. Saberlo y probarlo son dos cosas distintas, dijo Louis en voz baja. Desde su silla, Edwin carraspeó. Darlene me contó algo hace unas semanas, dijo,
atrayendo nuestra atención. El contador de su padre estaba molesto. Se llama Howard. Ella los oyó discutir. Howard decía que estaba cansado de hacer que los números bailaran para Eugene, que no le pagaban lo suficiente como para arriesgar su licencia. Louis ya estaba frente al portátil, tecleando con rapidez. Howard Reynolds, director financiero de Jordan y Associates. 43 años. Contador público certificado. Sentí ese viejo impulso de mis días en la fiscalía, el momento en que las piezas dispersas empiezan a formar un cuadro coherente. Los contadores guardan registros, incluso de lo que no deberían, dije. Especialmente de eso, me corrigió Louis. Así se protegen. Si Howard está incómodo con el fraude, podría ser un testigo clave, añadí. Quizá incluso tenga documentación. Acercarnos a él es riesgoso, dije. Podría advertirle a Jordan. Louis negó con la cabeza. O podría estar esperando que alguien le ofrezca una salida. La gente no se queda en un negocio sucio porque le guste el crimen. Se queda porque tiene miedo de irse. El miedo, asentí. Eso es lo que usa Eugene. Y eso es exactamente lo que usaremos en su contra. Pasamos la siguiente hora trazando la estrategia. Louis haría el contacto inicial. Sus credenciales del FBI aún tenían peso. Y sabía cómo hacer que un testigo reticente hablara. Necesitábamos documentos internos, contratos reales, facturas, registros de pagos, pruebas de cuentas en el extranjero. Cualquier cosa que demostrara intención de fraude. Si te acercas a Howard, ¿qué le ofrecerás? Pregunté. ¿Verdad? Protección y la oportunidad de estar del lado correcto antes de que todo se derrumbe, respondió Louis cerrando su libreta. Y si se niega, entonces construiremos el caso sin él. Tardará más, pero lo haremos igual. Edwin habló con voz baja desde el otro lado de la mesa. ¿Cuánto tiempo tomará? Lo miré. Sus moretones parecían más oscuros bajo la luz. Recordé encontrarlo tirado en aquella zanja. El tiempo que haga falta, dije. La justicia no tiene fecha límite. Louis miró su reloj. Howard sale de su oficina a las 6. Lo interceptaré en el estacionamiento. Asentí. Era un punto decisivo. Si Howard cooperaba, tendríamos un caso. Si avisaba a Jordan, nos enfrentaríamos a represalias inmediatas. De cualquier forma, ya estábamos comprometidos. La tarde se arrastró. Seguí analizando documentos, construyendo una línea temporal de los proyectos de Jordan, marcando discrepancias y patrones. Edwin dormía en el sofá. Louis repasaba su estrategia de acercamiento en la habitación de invitados, ensayando conversaciones. A las 5:30, se puso la chaqueta. «Deséame suerte». «No necesita suerte», le respondí. «Solo necesitas que él esté tan cansado de mentir como creemos». La puerta se cerró tras él. Volví al ordenador, pero mi concentración se dispersaba. Todo dependía de las próximas horas. De si Howard Reynolds estaba listo para dejar de ser cómplice del fraude de Eugene Jordan. De si podríamos usar contra él su propia arma, el sistema que creía que lo protegía. Louis localizó a Reynolds a través de bases de datos profesionales y redes sociales en menos de una hora. El hombre vivía en un vecindario modesto en Gresham, nada que ver con el nivel de vida que debería tener el director financiero de una empresa tan exitosa. Los empleados mal pagados eran los mejores informantes. Louis lo había aprendido en su primer año en el buró. Eligió una cafetería a 3 cuadras de la oficina de Jordan y Associates. La multitud del atardecer ofrecía cobertura. Jóvenes profesionales con portátiles, estudiantes con libros abiertos, el murmullo constante de una ciudad que empezaba a calmarse. Louis se sentó junto a la ventana con un americano intacto, observando la entrada del edificio al otro lado de la calle. Howard apareció poco después de las 6, un hombre de mediana edad con un maletín gastado y los hombros caídos, como alguien que carga un peso que no se ve. Louis cronometró su movimiento y lo interceptó en la acera,
antes de que llegara al estacionamiento. Señor Reynolds, dijo con voz neutral, mostrando su antigua identificación del FBI. Soy Louis Cole, exagente del buró. Necesito 5 minutos de su tiempo. El rostro de Howard palideció. Dio un paso atrás. Yo no he hecho nada. Lo sé, respondió Louis con calma. Por eso estoy hablando contigo, y no arrestándote. ¿Tomamos un café? ¿De qué se trata todo esto?, preguntó Howard, con voz temblorosa. Eugene Jordan, dijo Louis con calma. ¿Y la decisión que estás a punto de tomar? Dentro de la cafetería, Howard se sentó rígido frente a él, las manos aferradas a una taza que no bebía. Sus ojos se movían de un lado a otro, la puerta, el teléfono, cualquier sitio menos el rostro de Louis. No puedo hablar de asuntos confidenciales de la empresa, murmuró finalmente. Tengo obligaciones. Las palabras sonaban ensayadas, defensivas. Louis se inclinó hacia adelante, su tono sereno pero firme. Tu obligación es con la ley. Jordan y Associates recibió subsidios federales para vivienda asequible, 4.2 millones solo por el proyecto de Killingsworth. Todo eso es de dominio público. Nada de malo en eso, excepto que el costo real de construcción fue la mitad. ¿Dónde fue a parar el resto, señor Reynolds? Howard bajó la mirada. Sus manos se tensaron alrededor de la taza. Louis bajó un poco la voz, casi con empatía. ¿Has visto los edificios? Materiales baratos, estándares mínimos, ganancias máximas. Las familias que viven allí creen que su alquiler está subsidiado por programas federales diseñados para ayudarlas. Y lo está, respondió Howard con voz baja, derrotada. El subsidio está ahí, solo que el dinero que debía garantizarles un hogar mejor y más seguro terminó en los bolsillos de Eugene. Sabes que es cierto, dijo Louis con calma. Howard se frotó el rostro con ambas manos. No entiendes. Él me destruirá. A mí, a mi familia. Eugene tiene contactos, jueces, abogados, gente que le debe favores. Me advirtió que, si hablaba, se aseguraría de que yo fuera a prisión mientras él salía libre. No tiene al FBI, replicó Louis, dejándolo reposar unos segundos. Ni a fiscales federales que odian el fraude. La protección que puedo ofrecerte es real. Sus amenazas solo valen mientras siga libre. Algo cambió en el rostro de Howard. Una grieta en el muro. ¿Cómo duermes por las noches?, preguntó Louis con voz baja. Sabiendo que el dinero federal destinado a familias necesitadas termina forrando los bolsillos de Eugene Jordan. Howard exhaló tembloroso. No duermo. No lo hago desde hace 3 años. Entonces ayúdanos a construir el caso. Y serás testigo, no acusado. El silencio se extendió entre ellos. Las risas de otras mesas, el silbido de la máquina de espresso. Howard miraba su café como si escondiera las respuestas. He guardado registros, dijo por fin. Durante 3 años. Cada factura falsa, cada empresa fantasma, cada transferencia al extranjero. Sabía que algún día, levantó la mirada y se encontró con los ojos de Louis, sabía que todo esto colapsaría. Solo quería pruebas de que intenté detenerlo. Louis asintió despacio. Ese día llegó, Howard. El contador abrió su maletín con manos temblorosas y sacó una memoria USB. La deslizó sobre la mesa. Aquí está todo. 5 años de fraude. Correspondencia que demuestra que Eugene sabía exactamente lo que hacía. 2 sistemas contables. Empresas fantasma en Delaware y Nevada. Cuentas offshore en las Islas Caimán. Costos reales de materiales comparados con los falsos que declaraba. Su voz se fortalecía a medida que hablaba. Todo lo que necesitas para destruirlo. Louis tomó la memoria con cuidado, como si fuera un arma. Estás haciendo lo correcto. Howard soltó una risa amarga. ¿Lo correcto? ¿O simplemente estoy eligiendo qué miedo me aterra más? Estás eligiendo el lado que te permitirá mirarte al espejo.
No todos tienen esa oportunidad. Howard se puso de pie de golpe. Tengo que irme. Mi esposa me espera. Se detuvo al borde de la mesa. Cuando todo esto salga a la luz, cuando Eugene lo descubra, sabrá que fui yo. Te protegeremos, dijo Louis. Y eso no es una promesa vacía. Howard negó lentamente. Con Eugene Jordan, nada es vacío. Todo tiene peso. Todo tiene un precio. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un instante y miró atrás. Dile a quien te envió, dile que lamento lo que le pasó a su hijo. Eso no debía ocurrir. Y se fue, perdiéndose entre la multitud de la tarde. Louis permaneció sentado un minuto más, sintiendo el peso de la memoria USB en el bolsillo. A través de la ventana, el cielo se oscurecía por completo. Sacó su teléfono y marcó el número de Elwood mientras se dirigía al coche. Detrás de él, Howard Reynolds se sentó solo en su vehículo, mirando el volante, preguntándose si acababa de salvarse o de destruirlo todo. Louis extendió los archivos sobre mi mesa del comedor como si fueran pruebas en un juicio. Conectamos la memoria al portátil y en segundos, años de documentos aparecieron ante nosotros. Mi ojo de fiscal reconoció al instante lo que teníamos entre manos. Mira esto, dijo Louis, señalando una hoja de cálculo. Factura a Pacific Northwest Materials LLC por 2 millones en concreto. Busqué en el registro de empresas. No existe. Y este correo, Louis hizo scroll, Eugene a alguien llamado Víctor en las Caimán. Transfiere el excedente según lo acordado. Mantén la documentación al mínimo. Edwin estaba de pie en la puerta, observándonos trabajar. Su rostro aún mostraba los golpes, pero en su mirada había algo distinto, esperanza o tal vez fe en que su padre y su tío podrían lograrlo. Seguí abriendo carpetas. 2 sistemas contables, uno para los auditores, con gastos legítimos. Otro con la realidad, contratos con empresas fantasma en Delaware y Nevada, facturas por materiales que nunca se compraron, transferencias electrónicas a cuentas offshore, cadenas de correos discutiendo soluciones creativas y reinterpretaciones flexibles de los requisitos federales. Esto no es solo fraude, dijo Louis en voz baja. Es una organización criminal sostenida durante años. Y, de alguna forma retorcida, es brillante. Me recosté en la silla. El caso soñado por cualquier fiscal, múltiples cargos, intención documentada, un patrón de engaño perfectamente trazado. ¿Cuánto tardarías en armar una denuncia formal? Preguntó Louis. 2 días, quizás 3. Hay que organizarlo todo, cruzar referencias, construir la línea temporal. Ya estaba haciendo listas mentales. Después lo enviamos a la Unidad de Delitos Financieros del Buró y a la Fiscalía Federal. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Miré a Louis, que se tensó. Contesté en altavoz. ¿Señor Cole? Elwood Cole, ¿padre de Edwin? La voz sonaba controlada, pero con una ira contenida bajo una capa de cortesía profesional. ¿Quién habla? Eugene Jordan. Necesitamos discutir ciertos límites. ¿Límites? Respondí con calma. Golpeó a mi hijo y lo dejó en una zanja. Esa es una acusación grave, dijo, su tono ganando firmeza. Mis abogados le aconsejarían no repetirla. De hecho, mis abogados son excelentes. Podrían mantenerlo atrapado en demandas durante años. Su confianza crecía con cada palabra. Tengo amigos en todo Portland, jueces, concejales, empresarios. Una llamada y las oportunidades laborales de su hijo desaparecen. Abrí discretamente la aplicación de grabación en mi teléfono. Viejo hábito de fiscal, siempre preservar evidencia. Interesante, dije con voz neutra. Si usted o alguien cercano continúa investigando mi empresa, Eugene hizo una pausa. ¿Investigando? Lo interrumpí. ¿Qué palabra tan específica, señor Jordan? Silencio. Luego recuperó el tono. Sé que alguien habló con mi contador hoy. Un tal Cole. Su hermano,
¿Quizás? Exagente del FBI. Louis alzó las cejas. Howard había hablado, o lo habían visto. De cualquier modo, Eugene ya lo sabía. Parece preocupado por una simple conversación inocente. Respondí. Le advierto, su voz subió un tono. Aléjese o se arrepentirá. Puedo hacerle la vida imposible. Puedo asegurarme de que Edwin nunca vuelva a trabajar en esta ciudad. Puedo enterrarlos en honorarios legales hasta que... Me pregunto qué dirán sus abogados cuando los estén defendiendo por fraude federal. Lo interrumpí. Múltiples cargos. Años de prisión. El silencio fue más largo esta vez. Cuando Eugene habló de nuevo, su voz temblaba apenas. Está faroleando, viejo. No tiene nada. Ya veremos. Y colgué. Louis sonrió, esa sonrisa sombría que recordaba de nuestra infancia. Alguien acaba de empezar una pelea que no puede ganar. Sabe que hablamos con Howard, dijo. Está nervioso, amenazando a testigos federales, eso es obstrucción de justicia, conciencia de culpa. Reproduje la grabación. La voz de Eugene llenó la habitación, lanzando amenazas, reconociendo su vínculo con el ataque a Edwin y revelando que sabía de nuestra investigación. Acaba de vincularse directamente con la golpiza a Edwin, observó Louis. Accidente desafortunado. Eso, prácticamente, es una confesión. Edwin cojeó hasta acercarse, escuchando la grabación con el ceño fruncido. ¿Eso significa que ya lo tenemos? Miré el rostro magullado de mi hijo, luego la memoria USB sobre la mesa, y por último, la aplicación de grabación aún activa en mi teléfono. Los hombres asustados cometen errores, respondí. Y él ya los está cometiendo. Guardé el audio y lo subí de inmediato a la nube, con varias copias de respaldo. Entró en pánico y nos dio más munición, continué. Ahora sabe que lo estamos investigando, lo que significa que intentará destruir pruebas o cometerá más errores intentando detenernos. Tenemos que movernos rápido, dijo Louis. Mañana presentamos todo al FBI, antes de que borre evidencia o intente huir. De acuerdo. Acerqué el portátil y abrí un nuevo documento. Empezaré el borrador de la denuncia formal esta misma noche. Organizamos todo, construimos la línea temporal y cruzamos la evidencia con los estatutos federales. Edwin carraspeó. ¿Y yo qué hago? Descansa. Cúrate. Déjanos el resto. Lo miré a los ojos. Eugene Jordan te hirió porque pensó que eras débil. Está a punto de descubrir lo que pasa cuando tocas a alguien que no está solo. Louis se puso de pie y estiró la espalda. Haré café. Nos espera una larga noche. La memoria USB permanecía en el centro de la mesa, un pequeño objeto con el poder de destruir la vida de Eugene Jordan del mismo modo que él había intentado destruir la de mi hijo. Afuera, Portland se sumergía en la oscuridad. Adentro, trabajamos hasta pasada la medianoche, construyendo el caso que derrumbaría a un hombre poderoso. No con violencia. No con venganza. Sino con el mismo sistema que él creía controlar, convertido ahora en el arma que lo condenaría. Desperté antes del amanecer, ya sentado frente al computador. La casa aún guardaba el silencio de la noche, pero mi mente llevaba horas trabajando en la estructura de la denuncia. Louis entró al despacho alrededor de las 7, con 2 tazas de café en la mano. ¿Cuánto tiempo llevas despierto? Lo suficiente para trazar las secciones principales, respondí mientras aceptaba la taza. Exposición de hechos, violaciones legales, evidencia de respaldo, cargos recomendados. Trabajamos en sincronía, como cuando hacíamos tareas juntos hace 40 años. Yo escribía, él revisaba. Cada afirmación acompañada de un documento. Cada acusación respaldada por una ley federal. Era memoria muscular, 30 años de fiscalía fluyendo por mis dedos. Entre enero de 2023 y agosto de 2025, leí en voz alta, Eugene Jordan defraudó sistemáticamente al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano mediante costos de construcción falsificados. Agrega de manera deliberada y con pleno conocimiento, sugirió Louis.
Demuestra intención. Perfecto. Tecleé la frase y continué. Ahora hay que cuantificar el fraude total. Abrí las hojas de cálculo de Howard. Los registros muestran aproximadamente 6 millones desviados en 3 años. Louis asintió, pensativo. Múltiples cargos. Eso equivale a muchos años de prisión. Debemos incluir también la grabación de su llamada amenazante, añadió. Muestra conciencia de culpa e intimidación a testigos. Será el anexo J. Creé la referencia en el documento. Y su correo al gerente de cuentas en las Caimán será el anexo K. La denuncia crecía página a página. Sección 1. Obtención fraudulenta de subsidios federales de vivienda bajo programas del HUD. Sección 2. Creación de empresas fantasma para inflar costos y desviar fondos. Sección 3. Lavado de dinero mediante cuentas offshore. Sección 4. Evasión fiscal sobre los ingresos desviados. Edwin apareció en el marco de la puerta alrededor de las 9. Su rostro aún mostraba los moretones, ahora con tonos amarillos en los bordes. «De verdad lo están haciendo», dijo en voz baja. «Lo están haciendo oficial». «No estamos haciendo nada», le corregí suavemente sin dejar de escribir. «Solo documentamos lo que él hizo. Los crímenes son suyos. Nosotros solo se los mostramos a quienes pueden actuar». A media mañana teníamos 40 páginas de delitos federales documentados. Louis sacó su teléfono, buscó en su lista de contactos y encontró el nombre que quería. Marcus Webb, Unidad de Delitos Financieros. Es bueno. Especialista en fraude de construcción. Marcó el número y puso la llamada en altavoz. Marcus, soy Louis Cole. Te voy a enviar algo. Fraude en construcción, fondos del HUD, cuentas offshore. El paquete está completo. Evidencia, análisis, testigo colaborador. La voz de Webb sonó grave, profesional. ¿Qué tan sólido? Un fiscal retirado armó el caso y un exagente del FBI reunió las pruebas. Sólido como el concreto. Envíalo. Le daré prioridad. Va en camino, dijo Louis, tecleando en su teléfono. Te recomiendo moverte rápido. El sujeto sabe que lo han descubierto. A las 10 en punto, Louis presentó la denuncia electrónicamente a través del portal del FBI. La pantalla mostró el mensaje de confirmación, hora de registro, 10:03 de la mañana, expediente oficial. Sin retorno. Nos quedamos sentados en la mesa de la cocina después de enviar todo. La casa tenía otra energía, una mezcla de tensión y esperanza. La burocracia federal es lenta, comenté. Puede que pasen semanas antes de que actúen. Tal vez, respondió Louis, mirando su teléfono, pero Webb es rápido. Si ve lo mismo que nosotros. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Edwin. Esperamos, dije. Confiamos en el sistema que alimentamos. Y nos preparamos para el próximo movimiento de Eugene. Se va a desesperar, dijo Louis. Y mientras más entre en pánico, más errores cometerá. Ya lo hemos visto antes. Pasaron 2 horas. El teléfono de Louis vibró al mediodía. Leyó el mensaje y me miró. Marcus ya lo revisó. Está reunido con el fiscal asistente de los Estados Unidos. Causa probable confirmada. Avanzan hoy mismo. Me recosté en la silla, exhalando lentamente. Entonces la orden viene en camino. ¿Cuánto tardarán en ejecutarla? Preguntó Louis. Horas, no días. Actuarán antes de que Eugene pueda borrar rastros o escapar. La voz de Edwin apenas fue un susurro. Esto está pasando de verdad. Él va a pagar por lo que hizo. La ley lo hará rendir cuentas, respondí. Es todo lo que pedíamos. Afuera, Portland seguía con su rutina cotidiana. Adentro, habíamos puesto en marcha una maquinaria que ya no podía detenerse, la justicia federal, implacable una vez que empieza a girar. La libertad de Eugene Jordan ya podía medirse en horas. A las 2 de la tarde, el teléfono de Edwin vibró.
Miró la pantalla y luego alzó la vista. «Es Darlene», dijo, por primera vez desde aquella noche. «Mi padre está perdiendo la cabeza. Grita que alguien va tras él, está atacando a mi madre, llama a los abogados sin parar, camina como un animal acorralado. ¿Qué está pasando?» Louis y yo nos cruzamos una mirada. Eugene sentía la presión, aunque aún no sabía de dónde venía. Solo un instinto, el presentimiento de que su mundo se derrumbaba. «Sabe que algo viene», dijo Louis. «Pero no sabe qué». «¿Le respondo?», preguntó Edwin. «Aún no», le indiqué. «Después de hoy, lo entenderá todo». 15 minutos después, mi teléfono sonó. «Eugene Jordan». Contesté y puse en altavoz. Su voz era otra, temblorosa, apenas contenida por el miedo. Nada quedaba de la arrogancia del día anterior. «¿Qué hicieron?», gritó. «Howard no contesta. Alguien accedió a nuestros servidores. ¿Qué documentos tienen?». «No tengo nada, señor Jordan», dije con voz calma. «Solo soy un fiscal retirado disfrutando de su jubilación». «Mentiroso. Mandaste a tu hermano del FBI tras mi contador. Robaste archivos confidenciales». «No robé nada. Pero me imagino que los investigadores federales estarán muy interesados en esos archivos». «¿Federales?». Su voz se quebró. «Estás mintiendo. No puedes. Te destruiré. Te demandaré por todo». Caminé hacia la ventana. Afuera, un vecino podaba los setos. Una tarde cualquiera, en un vecindario cualquiera, mientras la justicia se desplegaba en silencio. «Demándame, si quieres. Tus abogados estarán ocupados defendiéndote por fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y múltiples cargos federales. No tienes pruebas ni evidencias, nada que». «Tengo exactamente lo necesario», lo interrumpí. «Construiste tu fortuna sobre subsidios robados destinados a familias que necesitaban un hogar. Golpeaste a mi hijo y lo amenazaste para que callara. Creíste que tu dinero te hacía intocable». Hubo una pausa. Luego, su voz bajó a un susurro desesperado. «Haré tratos. Conozco gente, puedo arreglarlo». «Tú cavaste tu propio hoyo, señor Jordan», dije con calma. «Yo solo me aseguro de que la justicia te encuentre dentro de él. Adiós». Colgué. Louis me miraba con esa sonrisa sombría que conocía bien. «Está completamente deshecho», dijo. «El miedo hace eso», respondí, sentándome. «Le quita todo el barniz y deja ver al criminal asustado que realmente es». El teléfono de Louis vibró. Leyó el mensaje y lo compartió en voz alta. «Orden aprobada. Equipo reunido. Allanamiento en residencia y oficina de Jordan a las 4 de la tarde. El sujeto será detenido para interrogatorio. Posible arresto tras la entrevista». La habitación quedó en silencio. Los ojos de Edwin se abrieron de par en par. «¿Hoy? ¿Esta tarde?», preguntó. «Los agentes federales no se demoran cuando tienen pruebas sólidas y riesgo de fuga», dijo Louis, mirando el reloj. «Son las 2:15, añadí. Menos de 2 horas. Eugene tiene dinero, cuentas offshore y ningún lazo real que lo retenga aquí. Podría desaparecer esta noche». «Lo saben», respondió Louis. «Por eso se mueven ahora». Nos quedamos en la sala, observando el reloj. Era una sensación extraña, una mezcla de calma tensa y anticipación eléctrica. 2 días de investigación y planificación, todo convergiendo en esa tarde. «¿Qué ocurre durante un allanamiento?», preguntó Edwin. Louis se inclinó hacia adelante. «Los agentes llegan, se identifican, aseguran el lugar y comienzan el registro. Detendrán a Eugene, lo interrogarán y, probablemente, lo arrestarán en el acto». «¿Así de simple?». «Después de todo lo que hizo», murmuró Edwin. «La justicia no siempre se mueve rápido», le respondí. «Pero cuando lo hace, es contundente». Los minutos se arrastraban. Edwin caminaba de un lado a otro.
Louis revisaba constantemente su teléfono. Yo permanecía inmóvil, pero con los ojos fijos en el reloj. A las 3:50, el teléfono de Louis volvió a vibrar. Equipos en posición, leyó. Inician en 15 minutos. Le puse una mano en el hombro a mi hijo. Fue un gesto breve, pero lleno de significado. Conexión, consuelo, justicia al alcance. Tu abuelo solía decirnos, le recordé en voz baja, el sistema funciona si sabes cómo hacerlo funcionar. Hoy veremos si tenía razón. Edwin se sentó al borde del sofá. No dejo de pensar en Darlene. Ella no lo sabe. Va a ver a agentes federales arrestar a su padre. Necesitará tiempo para asimilarlo, dije. Pero no es responsable de sus crímenes, igual que tú no eres responsable de que todo esto se haya puesto en marcha. Él se lo hizo a sí mismo. A las 3:55, Louis se levantó y caminó hacia la ventana, erguido, alerta, con ese porte de agente que nunca perdió. Están actuando ahora, dijo. En algún lugar de Portland, agentes federales se acercaban a la mansión de Eugene Jordan, el hombre que había golpeado a mi hijo, que nos había amenazado, que había robado millones a familias que solo querían un hogar. Y estaba a punto de descubrir que ni su dinero ni sus contactos podían salvarlo. El reloj marcaba las 3:58. Edwin contuvo la respiración. La luz de la tarde se filtraba en ángulo por las ventanas, proyectando sombras largas sobre el suelo. Esperábamos en silencio, viendo cómo la justicia se acercaba, puntual e inevitable. A las 4 en punto, el teléfono de Louis emitió un pitido que cortó el aire como una cuchilla. Leyó el mensaje con rostro sereno, luego levantó la vista y asintió apenas. Ingreso completado. Ambos lugares asegurados. Sujeto detenido. Los tres exhalamos al mismo tiempo, liberando una tensión que habíamos contenido por horas. Simultáneo, dije, mi mente de fiscal analizando automáticamente la táctica. Movimiento inteligente. Evita destrucción de evidencia o llamadas de advertencia entre ubicaciones. No le dieron tiempo para limpiar un sitio mientras allanaban el otro. Edwin se inclinó hacia adelante, con las manos apretadas sobre las rodillas. Están ahí, ahora mismo, en su casa. El FBI no ejecuta órdenes casualmente, respondió Louis, ya escribiendo un mensaje a Webb. Han estado preparando esto desde que enviamos la denuncia, reuniendo equipos, coordinando con la policía local, estableciendo protocolos de recolección de pruebas. Están ahí y saben lo que hacen. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré mi calle tranquila. Todo parecía normal. La señora Chin regando su jardín, el pequeño Morrison en su bicicleta, el sol de la tarde tiñendo todo de dorado. Pero al otro lado de la ciudad, el mundo de Eugene Jordan se estaba desmoronando. Está aprendiendo ahora mismo, dije en voz baja, que el dinero no detiene a los agentes federales, que las conexiones no anulan una orden judicial, que las amenazas no sirven de nada cuando la ley llega con documentos y autoridad. El teléfono de Louis vibró otra vez. Revisó el mensaje. Webb dice que el registro en la oficina confirma todo lo que Howard documentó. Están copiando los discos duros, vaciando los archivadores, separando empleados para entrevistas preliminares. Operación limpia y profesional. 20 minutos después, el teléfono de Edwin vibró con fuerza sobre la mesa. Miró la pantalla y luego a mí, dudando. Es Darlene, dijo con voz tensa. Asentí, dándole permiso. Sabía que esa conversación no sería fácil. Salió al porche delantero con el teléfono pegado al oído. Desde la ventana lo vi caminar en círculos, una mano en la frente, la otra sosteniendo el teléfono con fuerza. Sus hombros se tensaron, luego se desplomaron. La conversación duró 5 minutos que se sintieron como 20. Cuando volvió a entrar, tenía el rostro endurecido, la mandíbula apretada, los ojos distantes. Está histérica, dijo, dejándose caer en el sofá. Llora tanto que apenas puede hablar. Los agentes del FBI están por toda la casa, llevándose los ordenadores de su padre, empaquetando archivos, fotografiando cada habitación. Su madre grita a los agentes,
amenaza con demandarlos, exige llamar a su abogado. Darlene dice que la casa es un caos. ¿Qué te preguntó? Intervino Louis. Si sabía algo de esto. Si tenía que ver con lo que pasó entre su padre y yo. La voz de Edwin se estabilizó, recobrando firmeza. Le dije la verdad, que su padre me golpeó y me dejó en una zanja para morir. Que me amenazó con destruirme si lo denunciaba. Y que lleva años robando millones de los programas federales destinados a ayudar a familias necesitadas. ¿Y qué respondió? Pregunté. Me preguntó si yo había hecho esto, si yo llamé al FBI. Edwin me miró directamente. Le dije que su padre lo hizo solo. Que construyó su imperio sobre el fraude y la violencia, y que nosotros solo nos aseguramos de que la gente correcta supiera la verdad. Encendí el televisor y cambié al canal de noticias local. 30 minutos después, ya lo estaban cubriendo. Imágenes aéreas mostraban vehículos del FBI fuera de la mansión de Jordan en las West Hills. Reporteros apostados frente al edificio de oficinas del centro. Voces excitadas, cámaras transmitiendo en vivo. Agentes del FBI y del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano realizaron hoy un operativo en la residencia y oficinas del desarrollador Eugene Jordan, anunciaba la reportera, intentando mantener el tono profesional. Fuentes indican que la investigación está relacionada con contratos federales de vivienda asequible adjudicados a Jordan y Associates durante los últimos 5 años. Aún no hay declaraciones oficiales del FBI ni de los abogados del señor Jordan. Edwin se quedó mirando la pantalla, en silencio. Está en las noticias, dijo finalmente. Toda la ciudad lo sabrá. Como debe ser, respondí, cruzando los brazos y observando con la calma de un fiscal. Transparencia. Rendición de cuentas. Cuando los poderosos cometen crímenes, el público tiene derecho a saberlo. Su reputación está destruida, sin importar el resultado del juicio, añadió Louis. En su círculo, la mera acusación ya es condena. Una reputación construida sobre el fraude merece desmoronarse, concluí. Durante las siguientes 2 horas, la información fue llegando poco a poco por distintos canales, completando el retrato de la caída de Eugene Jordan. Louis recibía mensajes periódicos de web, Eugene cada vez más agitado durante el interrogatorio, exigiendo a su abogado, negándose a responder preguntas, su fachada de empresario respetable desmoronándose bajo la presión federal. Y en la mansión, Elmira Jordan, su esposa, armaba una escena, amenazando con demandas, gritando que violaban sus derechos, lanzando advertencias vacías que los agentes ignoraban con profesionalismo. El imperio de Eugene Jordan, construido sobre mentiras y arrogancia, estaba cayendo ladrillo por ladrillo. El teléfono de Edwin se iluminó con una serie de mensajes fragmentados de Darlene. Había confusión, rabia, miedo y acusaciones de que nosotros habíamos destruido a su familia. Luego, silencio. Los mensajes se detuvieron alrededor de las 6 de la tarde. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo mi sala de tonos ámbar y dorados, cuando el teléfono de Louis sonó una última vez. Leyó el mensaje en voz baja, y luego levantó la vista con una satisfacción sombría. Sujeto arrestado, dijo. Cargos oficialmente presentados ante la Fiscalía de los Estados Unidos. Eugene Jordan acusado de fraude federal, lavado de dinero y evasión fiscal. Audiencia de fianza programada para mañana a las 9 de la mañana. Webb dice que es un caso sólido. El más fuerte que ha visto en años. Eugene Jordan. El mismo hombre que golpeó a mi hijo y lo dejó tirado en una zanja. El que nos amenazó para mantenernos en silencio. El que creyó que su dinero y sus contactos lo hacían intocable. El que pensó que podía intimidar a un fiscal federal y a un exagente del FBI. Ahora estaba bajo custodia federal, fichado, fotografiado y procesado como cualquier criminal común. Sentí una profunda satisfacción, pero no alegría. Esto no era motivo de celebración. Era simplemente el sistema funcionando como debía, como siempre debió hacerlo. La maquinaria de la justicia puesta en marcha, avanzando con su fuerza inevitable. ¿Se acabó? Preguntó Edwin, con voz pequeña,
aún intentando asimilar la velocidad de los acontecimientos. Negué despacio. Apenas comienza. El arresto es solo el primer paso. Ahora vienen la lectura de cargos, la fianza, la investigación, las mociones, las negociaciones. Meses de maniobras legales hasta llegar al juicio o al acuerdo de culpabilidad. Luego, la sentencia y, si es lo bastante necio, las apelaciones. La justicia no es un instante, hijo. Es un proceso. Lento, pero implacable. Louis y yo salimos al porche trasero cuando cayó la noche, buscando la calma del aire fresco. Edwin se nos unió poco después, apoyándose en la baranda y mirando el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. El aire olía a césped recién cortado y flores de final de verano. A lo lejos ladraba un perro. Sonidos normales de una noche cualquiera, pero nada se sentía normal. Papá estaría orgulloso, dijo Louis en voz baja, rompiendo el silencio. Usamos exactamente lo que él nos enseñó. La ley es el arma más poderosa cuando sabes cómo usarla. No la venganza, no la violencia, no rebajarse a su nivel. Justicia sistemática, legal y completa, a través de los canales correctos. Asentí despacio, pensando en nuestro padre, muerto hacía 15 años, pero aún presente en cada decisión. Él nos enseñó que la venganza es caos, emocional, impredecible y casi siempre contraproducente. Pero la justicia es precisión. Calculada. Metódica. Permanente. Elegimos la precisión. Eugene enfrentaría un juicio, una condena y una celda. No por una venganza personal, sino porque la ley exige rendición de cuentas para quienes roban y dañan a otros. El sistema había funcionado, tal como papá siempre dijo que lo haría, si sabías cómo hacerlo funcionar. ¿Qué pasará mañana?, preguntó Edwin. La audiencia de fianza es a las 9. Un magistrado federal escuchará los argumentos. Los fiscales dirán que es un riesgo de fuga, tiene cuentas offshore, pocos lazos comunitarios y enfrenta una larga condena. Sus abogados alegarán que es un empresario respetado, residente de Portland de toda la vida, sin antecedentes. ¿Lo dejarán libre?, preguntó Edwin, con inquietud en la voz. Probablemente sí, si logra pagar la fianza. Pero será alta, respondí. $500,000, quizá más. Y las condiciones serán estrictas. Entregar el pasaporte, usar un brazalete de rastreo, reportarse semanalmente y no contactar testigos. Libre en cuerpo, pero preso en realidad. Con pruebas tan sólidas, añadió Louis, sus abogados le recomendarán un acuerdo. Ir a juicio sería un suicidio. Webb dice que los fiscales ya están preparando una oferta. Dentro de la casa, el televisor seguía transmitiendo la cobertura del caso. El colapso público de Eugene Jordan convertía su nombre en sinónimo de escándalo. Pero afuera, en el porche, la noche de Portland se mantenía serena, indiferente al drama humano de la justicia. Puse una mano en el hombro de mi hijo, sintiendo su calor, su vida, su fuerza regresando. Ya estás a salvo, Edwin. Eso es lo que más importa. Eugene no puede volver a tocarte, ni amenazarte, ni acercarse. La ley lo tiene, y la ley no suelta. Esa noche, cuando la adrenalina se disipó y el cansancio nos alcanzó, Louis recibió la confirmación oficial de Marcus Webb sobre la audiencia. Eugene Jordan había sido liberado bajo fianza de $500,000. Una suma enorme que logró reunir liquidando activos rápidos, vaciando cuentas que aún no habían sido congeladas por orden federal. Pero la libertad viene con cadenas, expliqué a Edwin, leyendo los documentos judiciales que Louis me había reenviado al correo. Entrega inmediata del pasaporte, ya realizada durante la audiencia. Brazalete de rastreo GPS en el tobillo, monitoreo 24/7 por los alguaciles federales. Reportes semanales en el tribunal. Prohibido contactar a testigos, incluido Howard Reynolds, lo que significa que ni siquiera puede acercarse a su empresa. Viajes restringidos. No puede salir de Oregón sin autorización judicial. En esencia, arresto domiciliario con una correa un poco más larga.
Entonces está libre, pero enjaulado, dijo Edwin, comprendiendo. Cada movimiento controlado. Su negocio congelado, sus cuentas bajo vigilancia, sus abogados drenando lo que le queda a $500 la hora. Cerré el portátil. Puede luchar los cargos si quiere, pero ya perdió lo que más valoraba, su reputación, su poder, su empresa, su libertad y su respeto. El juicio será una formalidad. El castigo real ya comenzó. Durante las siguientes 48 horas, observé los noticieros con la calma analítica de un observador de laboratorio. El colapso de Jordan y Associates era inevitable, predecible y absoluto. Los socios emitieron comunicados públicos, intentando distanciarse de Eugene, alegando ignorancia sobre las irregularidades financieras. Contrataron a sus propios abogados. Los principales contratos fueron cancelados en cuestión de horas. El Ayuntamiento de Portland, la Autoridad Estatal de Vivienda, los desarrolladores privados, todos rescindieron acuerdos citando cláusulas morales y acusaciones de fraude. Los inversionistas que habían inyectado dinero en los proyectos de Jordan presentaron demandas para recuperar fondos. Los empleados comenzaron a actualizar sus currículos y a contactar a la competencia. Ratas huyendo de un barco que se hundía. Jordan y Associates se ha declarado en bancarrota esta mañana, leyó Edwin desde su teléfono al segundo día. Capítulo 11. Los socios también están siendo investigados. Toda la empresa se está derrumbando. Un fraude tan grande rara vez involucra a una sola persona. Observé mientras bebía café en la mesa de la cocina, con la luz del sol entrando por la ventana. Los fiscales federales revisarán toda la organización como arqueólogos en una escena del crimen. Cada ejecutivo, cada contador, cada gerente que firmó documentos sospechosos. Voltearán a quien puedan y procesarán al que no coopere. Louis, que había extendido su estadía un día más para presenciar el desenlace inmediato, recibía actualizaciones constantes de web. El testimonio de Howard está implicando a 2 ejecutivos más, dijo. El director financiero y el vicepresidente de desarrollo. Ambos recibieron cartas de notificación como objetivos de la investigación. Webb dice que ya están negociando acuerdos de inmunidad a cambio de cooperación. La justicia se multiplica, dije con satisfacción. Cada culpable enfrentando sus consecuencias. Exactamente como debe funcionar el sistema. No solo el hombre en la cima, sino todos los que lo ayudaron, los que se beneficiaron, los que miraron hacia otro lado. 3 días después del arresto, Edwin me pidió prestado el coche. Iba a reunirse con Darlene. Lugar neutral, una cafetería del centro, pública pero lo bastante tranquila para una conversación difícil. No hice preguntas. Solo le entregué las llaves y le dije que se tomara su tiempo. Regresó 3 horas después, estacionó en el camino de entrada, pero se quedó en el coche unos 10 minutos más antes de entrar. Cuando finalmente lo hizo, caminó directo hasta la mesa de la cocina y se sentó, con la mirada perdida, procesando todo. Esperé en silencio. A veces, el silencio es la mejor pregunta. Ella lo sabía, dijo Edwin finalmente, con la voz plana, sin emoción. No los detalles, ni hasta qué punto llegaba todo, pero sabía que algo estaba profundamente mal. Me quedé en silencio, esperando. Escuchó discusiones entre su padre y Howard. Continuó. Hablaban de contabilidad creativa y de interpretaciones flexibles. Vio facturas que no coincidían con lo que conocía de los costos de construcción. Estudió arquitectura en la universidad, sabe perfectamente cuánto cuesta levantar un edificio. Notó la riqueza repentina de su padre, los extractos bancarios de cuentas offshore que aparecían en su estudio, las llamadas en voz baja con gente de las Islas Caimán. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. Le dije que necesitaba tiempo. Que no podía fingir que no me había dejado medio muerto. Que los moretones en mi cara vinieron de los puños de su padre. Le dije que ella sabía que algo estaba mal, pero eligió no preguntar. Porque preguntar era aceptar que su padre era un criminal. Edwin levantó la vista. Sus ojos estaban claros, pero cargados de tristeza. Me pidió perdón, dijo.
Dijo que debió protegerme, advertirme del tipo de hombre que era su padre. Que no buscaba mi perdón, solo que reconociera que lo sentía. Asentí despacio. Al menos fue honesta. Más de lo que muchos logran ser. Honesta, sí, pero no suficiente. Aún no. Tal vez algún día pueda separar a Darlene de lo que él hizo. Tal vez algún día podamos reconstruir algo. Pero no ahora. Las heridas son demasiado recientes. Cada vez que la miro, todavía veo a él. Lo entendí por completo. Algunas heridas sanan limpias. Otras dejan cicatrices que duelen cada vez que cambia el clima. Edwin apenas empezaba a descubrir de cuál tipo tenía. 4 días después del allanamiento, Louis y yo estábamos en el porche trasero, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y violetas intensos. Él se marchaba al día siguiente, de regreso a su vida en Seattle. Su breve regreso al trabajo de investigación había terminado. Fue una venganza elegante, dijo, bebiendo un sorbo de bourbon, un gusto poco común para ambos. Sistemática, legal, definitiva. Eugene está destruido más a fondo de lo que podríamos haber logrado con los puños o las armas. Su dinero desapareció, su reputación se arruinó, su libertad se perdió, su legado se borró. Y no rompimos ni una sola ley para lograrlo. No fue venganza, Louis, lo corregí con suavidad, como ya lo había hecho antes. Fue justicia. Hay una diferencia crucial. La venganza habría sido golpearlo como él golpeó a Edwin, dejarlo en una zanja, hacerle sentir el mismo terror y el mismo dolor. Eso puede satisfacer emocionalmente, pero es vacío legalmente. Y nos habría convertido en criminales también. Louis asintió, comprendiendo. La lección de papá. La ley es el arma más poderosa si sabes cómo usarla. Nosotros no la rompimos. La usamos. Eugene la rompió, y la ley lo rompió a él con más fuerza de la que jamás imaginó. Observé cómo el sol tocaba el horizonte. Pasará años en prisión federal, dije. Su legado destruido, su riqueza confiscada y distribuida como restitución a las familias que robó. Y todo lo logramos simplemente mostrando la verdad a las personas encargadas de hacer cumplir las consecuencias. Louis sonrió con esa expresión que reconocí de nuestra infancia, la de cuando resolvíamos juntos un rompecabezas difícil. Estoy orgulloso de ti, hermano. 30 años como fiscal, y sigues tan afilado como siempre. Ni tú has perdido tu toque. Esto solo funcionó porque ambos recordamos lo que papá nos enseñó. Tú reuniste las pruebas como si aún estuvieras en el buró. Yo armé el caso como si siguiera en la Fiscalía Federal. Hicimos un buen equipo. Aparentemente, aún lo somos, respondió Louis. Nos quedamos en silencio mientras caía la noche, cómodos, satisfechos. 2 hermanos que habían ejecutado una operación compleja con precisión quirúrgica, ahora listos para volver a sus vidas, con la serenidad de haber hecho lo correcto. A inicios de septiembre llegó el mensaje que había estado esperando. Un correo del asistente del fiscal federal asignado al caso. Asunto: Estados Unidos vs. Eugene Jordan, acuerdo de culpabilidad. Lo abrí en mi escritorio y leí con atención. Señor Cole, queríamos informarle que el acusado Eugene Jordan ha aceptado un acuerdo de culpabilidad tras consultar con sus abogados. Se declarará culpable de todos los cargos: fraude federal, lavado de dinero, evasión fiscal e intimidación de testigos. A cambio de su cooperación para identificar a otros participantes en el esquema y testificar contra sus coacusados, la sentencia recomendada es de 20 años en prisión federal. La audiencia de sentencia está programada para el 15 de octubre. El monto de restitución se está calculando, estimado en $6,2 millones, a distribuir entre los programas de vivienda afectados. Gracias por su cooperación esencial en esta investigación. Su documentación y coordinación de testigos fueron fundamentales para alcanzar este resultado. Lo leí 2 veces. Y luego una tercera. Dejé que las palabras calaran hondo. 20 años. Eugene Jordan tendría 75 cuando saliera,
si es que sobrevivía a la prisión federal. Hombres de su edad no lo hacían bien allí. La violencia, la tensión, la pérdida total de control y confort. Su dinero no podía ayudarlo detrás de esos muros. Sus contactos no servían de nada. Sería solo otro recluso, otro número, otro hombre roto que creyó estar por encima de las consecuencias. Edwin apareció en la puerta de mi despacho, atraído por un instinto silencioso. Su rostro había sanado por completo. Los moretones desaparecieron, la hinchazón se fue, las heridas se redujeron a leves marcas que también acabarían por borrarse. Solo quedaba la memoria, cada día menos afilada. ¿De verdad se acabó?, preguntó, la misma pregunta que llevaba días repitiendo. Miré a mi hijo. Vivo. A salvo. Sanando. De pie en el umbral de mi despacho, preguntando por la justicia. Sí, dije finalmente. El sistema legal lo tiene ahora. Nuestra parte terminó. Estás a salvo, y eso fue lo que importó desde el principio. Edwin leyó el correo por encima de mi hombro. 20 años, susurró. Es prácticamente el resto de su vida. Es la consecuencia de sus decisiones, respondí. Cada acción tiene una reacción. Cada crimen, un precio. Él eligió construir su riqueza sobre el fraude. Eligió golpearte cuando desafiaste su control. Eligió amenazarnos cuando buscamos justicia. Estas son las consecuencias naturales de esas elecciones, impuestas por un sistema creado precisamente para eso. Edwin se sentó en la silla frente a mi escritorio. La misma en la que se sentaba cuando era niño y yo lo ayudaba con las tareas. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó, con un dejo de duda. A veces me pregunto si fuimos demasiado lejos. Si fuimos demasiado duros. Sí. Detente, lo interrumpí con suavidad. No fuimos demasiado lejos. Llegamos exactamente hasta donde las pruebas nos llevaron. Nos aseguramos de que alguien que te hirió, que robó dinero destinado a familias necesitadas, enfrentara las consecuencias que la ley exige. Eso es la justicia. No es personal, ni emocional, ni movida por venganza. Es meticulosa, basada en hechos y, sobre todo, inevitable. 20 años es lo que recomiendan las pautas federales, añadí. El juez podría haberle impuesto 30, el máximo por todos los cargos combinados. Los fiscales mostraron clemencia al ofrecer un acuerdo. Nosotros mostramos clemencia al construir un caso en lugar de tomar otro camino. Mantuve su mirada. Eugene Jordan tomó sus propias decisiones. Ahora vive con sus consecuencias. Eso no es crueldad, hijo. Es civilización. Edwin asintió lentamente, aceptando lo que ya sabía, pero necesitaba oír de mi voz. Nos quedamos sentados mientras la luz de la tarde llenaba el despacho. Padre e hijo, asimilando el final de un viaje que había comenzado con una llamada aterradora y un cuerpo golpeado en una zanja. Esa noche volvimos al porche trasero, nuestro refugio durante toda la tormenta. El aire era fresco, y el cielo comenzaba a oscurecerse sobre Portland. Fue Edwin quien rompió el silencio. ¿Y ahora qué hago?, preguntó. ¿Cómo se sigue después de algo así? Pensé antes de responder. Sanar. Volver a tu vida, a tu trabajo, a tus rutinas. Decidir si Darlene merece otra oportunidad o si ese capítulo está cerrado. Recordar que sobreviviste a algo terrible y que saliste más fuerte. Y, eventualmente, perdonarte. Perdonarte por cualquier culpa que estés cargando por haber iniciado todo esto. No estoy seguro de sentir culpa, murmuró Edwin. Sí la sientes, le dije con firmeza, pero con cariño. Lo veo en tus ojos. Crees que destruiste a la familia de Darlene, que provocaste despidos cuando la empresa colapsó, que dañaste a personas que no te golpearon directamente. Eso se llama carga colateral y es real. Pero no es tu culpa. Eugene creó esa situación. Tú solo fuiste el catalizador que la expuso. Nos quedamos mirando cómo la noche se asentaba sobre la ciudad. Las luces de Portland comenzaron a brillar a lo lejos,
el tráfico sonaba constante y la vida seguía, indiferente a nuestro pequeño drama. En algún centro de detención federal, Eugene Jordan se estaba adaptando a su nueva realidad. Paredes de concreto, barrotes de acero, la pérdida total de control y el peso aplastante del tiempo que se estiraba ante él. Allí estaba aprendiendo que el dinero no compra comodidad, que los contactos no alivian el miedo ni la monotonía, que su antigua vida había desaparecido para siempre. No sentí triunfo al imaginarlo así. Solo una tranquila satisfacción. La certeza de que el sistema había funcionado, de que la justicia se había cumplido y de que mi hijo estaba a salvo. Gracias, papá, dijo Edwin en voz baja. Por no dejar que él ganara. Por saber qué hacer cuando yo no podía. Por ser más inteligente que él. Sonreí con un suspiro. No fui más inteligente. Solo tenía más experiencia usando la ley como fue diseñada para usarse. Eugene pensó que la riqueza le daba inmunidad, y ese es el error más común entre quienes nunca han enfrentado consecuencias reales. Olvidan que la ley existe precisamente para eso, para poner límites a los poderosos que creen que las reglas no se aplican a ellos. La ley no se preocupa por el dinero ni por el estatus. Solo le importan las pruebas y la verdad. Y nosotros le dimos ambas. Las estrellas comenzaron a aparecer sobre nuestras cabezas. Las mismas que habían presenciado aquella noche en que encontré a Edwin herido en la zanja. Las mismas que habían visto nuestra planificación, nuestra investigación y la caída meticulosa de Eugene Jordan. Pero ahora todo era distinto. Mi hijo estaba a salvo. La justicia se había cumplido. Y el sistema en el que mi padre me enseñó a creer había demostrado, una vez más, que valía esa fe. No venganza. Justicia. Y en el silencio sereno de esa noche, con Edwin a mi lado y la paz instalándose finalmente en mis huesos, comprendí del todo el peso y el valor de esa diferencia. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Y si quieres escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda.